Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento que estén revisando este video. Continuamos con nuestras publicaciones para geotécnicos, en donde seleccionamos una publicación internacional que pudiera ser un aporte para el área de la geotecnia. Generalmente estas publicaciones internacionales están en inglés, por lo tanto se traducen, se presentan las conclusiones más relevantes y se difunden en el grupo Mentor Geotécnico. En nuestra publicación que estudiamos, desarrollamos y que fue entregada a ustedes, denominada Potencial de liquefacción en mezclas de arena limosa bajo carga estática, se originaron dos variables incidentes para el análisis de liquefacción. Por un lado, el índice de vacío equivalente, que lo revisamos en la anterior presentación, la PPG2, y hoy día, que estamos en nuestra PPG3, vamos a profundizar sobre la segunda variable incidente para poder analizar la liquefacción, que es la densidad relativa equivalente. Vamos a poner en contexto frente a los pasos a seguir en este ciclo para después ver los conceptos involucrados en la densidad relativa equivalente. Posteriormente vamos a ver los alcances de esta variable, las aplicaciones de esta en el siguiente punto, para pasar a algún complemento relacionado con esta variable y por último poner el estatus de los pasos a seguir en esta secuencia de información que estamos entregando. En cuanto a los pasos a seguir, lo importante es que hay una variable incidente, como dijimos, que es el índice de vacío equivalente, en que ya se realizó su profundización a través de una presentación, que es el último video que está en el canal Geotecnia y algo más. Hoy vamos a profundizar sobre la densidad relativa equivalente, para después presentar una fórmula en que nos va a medir la susceptibilidad de la liquefacción, que es lo que nosotros estamos estudiando. Y empezar nuevamente con el ciclo de una nueva publicación, a seguir el proceso que fue mencionado al inicio de esta presentación. Por lo pronto ya pueden ustedes visualizar qué publicación les gustaría a ustedes que la abordemos, y ahí en el grupo Mentor Geotécnico, que es un grupo de WhatsApp, se va a decidir. Pasemos a los conceptos involucrados en la densidad relativa equivalente. Al igual que en el índice de vacío equivalente, vamos a analizar un suelo particular y le vamos a hacer un zoom a su estructura. Más o menos nosotros vamos a encontrarnos con esto, que las partículas están unidas y que se va formando vacíos entre la unión de esas partículas. Y en forma esquemática surge este esquema trifásico del suelo, en donde nos encontramos con un sólido, con el agua y con el aire, en donde por un lado está el volumen de los sólidos, el volumen de vacío que lo conforman, el volumen de agua y el volumen de aire, y todo ello nos da el volumen total. Y en cuanto a los sólidos, esos sólidos van a tener un volumen, pero hoy día nos interesa que además ese volumen de sólido va a tener un peso. De allí que surge un concepto que es la densidad seca, que se llama el peso específico seco, el cual se obtiene
con la masa del sólido dividido por el volumen total. Este parámetro es fundamental en la geotecnia y es uno de los más básicos porque indica qué tan compactas están las partículas sólidas del suelo, sin considerar el agua, lo que es clave en los estudios de compactación, estabilidad y capacidad de carga. Adentrándonos en ese universo del peso específico seco, es que podemos nosotros calcular el peso específico seco mínimo y además el peso específico máximo. Y si se dan cuenta, ocurre algo bien especial, que tanto para la condición mínima como para la condición máxima se utiliza la misma fórmula. Pero ojo, conceptualmente su alcance tiene una diferencia. Por un lado, en su condición mínima, nosotros la masa de sólido que vamos a considerar es en su estado suelto. Y con eso calculamos este peso específico mínimo, en donde es la densidad seca más baja que puede alcanzar un suelo sin compactación externa. Representa el estado más suelto posible del suelo, donde las partículas están más separadas y hay mayor cantidad de vacíos. Por otro lado, en su condición máxima, la masa de ese sólido lo tenemos que pensar en su estado de máxima compactación. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que vamos a obtener es la densidad seca más alta que un suelo puede alcanzar mediante la compactación. Representa el estado más denso de ese suelo que estamos estudiando, con las partículas más cercanas entre sí y un menor volumen de vacíos. ¿Qué da lugar a esto? A la formulación para el cálculo de la densidad relativa, el cual correlaciona el peso específico de un suelo que lo correlacionamos con su peso específico mínimo y máximo a través de esta fórmula. Y esta fórmula es clave porque es utilizada para evaluar el grado de compactación que tienen los suelos granulares, ya sea grava, ya sea arena, ya sea la mezcla de los dos, comparando la densidad en estado natural con sus densidades extremas, o sea, la mínima y la máxima. Es muy similar también a otro ensayo que generalmente hacemos, que es el del Proctor modificado. Pero el Proctor modificado no se puede utilizar para suelos donde su matriz principal es arena. Esta formulación, este ensayo que es densidad relativa, lo podemos ocupar para todo tipo de suelo granular. Pero ¿qué ocurre? Dentro de esta formulación, dentro de este concepto de densidad relativa, ocurre que no es aplicable en suelos finos. No es aplicable cuando cambian las condiciones, no es aplicable cuando la cantidad de finos puede incidir a ese suelo. Y es lo que nosotros visualizábamos cuando profundizábamos sobre el índice de vacío equivalente. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una cantidad de finos que puede ocupar espacio ahí en los vacíos que se originan en los suelos. Se mantiene la filosofía del esquema trifásico, solo que en la parte del sólido lo dividimos en sólido grueso y en sólido fino, en donde vamos a tener el mismo volumen de sólido, vamos a tener el mismo volumen de vacío, pero va a haber un volumen
de sólido grueso y un volumen de sólido fino que le vamos a llamar volumen de relleno. ¿Qué pasa con ello? Ya la densidad relativa, como la conocemos tradicionalmente y es la formulación que vimos anteriormente, deja de ser representativa y tenemos que utilizar la densidad relativa equivalente, el cual se obtiene multiplicando la densidad relativa tradicional por un factor, el F sub A C, el cual es un factor de corrección por presencia de finos. ¿Cómo se obtiene ese factor? Ese factor tiene una formulación. Es 1 por la división entre P sub 200 partido por P sub 200 máximo. El P sub 200 es el porcentaje que pasa por malla 200. O sea, es el fino que hemos establecido para un tipo de suelo. Y el P200 máximo es un valor crítico que define el límite en el que ese suelo granular que estamos analizando deja de comportarse como tal, o sea, como suelo granular, y pasa a comportarse más bien como un suelo fino. Hay mayor profundización para la obtención de ese valor, pero en general, para un suelo arenoso, su P200 máximo está entre los 12 a 15%. En un suelo gravoso se encuentra entre el 10 y el 12, y un suelo que está compactado está entre 8 a 10. En la literatura que podemos encontrar en los estudios podemos buscar más detalles de estos valores, pero con esto a nosotros nos sirve. Continuemos con el alcance del trabajo con la densidad relativa equivalente. Podemos evaluar la susceptibilidad del suelo granular con presencia de fino al fenómeno de licuefacción, que es lo que nos ha derivado y estar aquí frente a ustedes. Pero también podemos apoyar en el entendimiento de la estabilidad y la compactación de suelos mixtos, o sea, que tienen grueso y que tienen fino. También nos puede apoyar en el diseño de cimentaciones en terrenos heterogéneos, o sea, también gruesos y finos. Nos puede apoyar en el análisis de estabilidad de un talud en terrenos heterogéneos, o sea, gruesos y finos. ¿Qué es lo importante aquí? Aquí estamos hablando de suelos mixtos, estamos hablando de terrenos heterogéneos, estamos hablando de suelos que tienen grueso y tienen fino. Es lo mismo. Y en general, ¿cuáles son estos suelos que nos interesan? La arena limosa, la grava arenosa, la arena arcillosa, la grava arenosa con algo de limo, la grava arenosa con algo de arcilla y otras más. Estas son las principales. ¿Qué aplicación podemos encontrar? Si la densidad relativa equivalente disminuye, la susceptibilidad a la licuefacción de ese suelo que estamos estudiando aumenta. ¿Por qué? Acuérdense que estamos analizando un material granular, un terreno heterogéneo, un terreno mixto, un terreno arenoso. ¿Qué es lo que ocurre? Por un lado, que la densidad relativa disminuye quiere decir que la estructura está más suelta de ese suelo, que la fracción gruesa de ese suelo no está bien compacta, y ese suelo por lo tanto puede ser más compresible. ¿Qué quiere decir? Que ese suelo tiene
más probabilidad que se origine el fenómeno de liquefacción. Eso es lo importante. Y esa es la gran aplicación que nosotros debemos entender. Por un lado, tenemos la siguiente orientación básica. Si la densidad relativa equivalente es mayor a 80%, este suelo que estamos analizando tiene una baja susceptibilidad a la liquefacción. En cambio, si tenemos una densidad relativa equivalente entre los 50 y los 80, tiene una susceptibilidad media. En cambio, si esta densidad relativa equivalente es menor al 50%, tiene una alta susceptibilidad a la liquefacción. Esto enfocándonos exclusivamente en esta variable. Por lo tanto, aquí estamos comprobando cuán apoyo nos da el poder analizar esta variable para el análisis de liquefacción. Como complemento podemos indicar algunas cosas. Por un lado, tenemos que saber que SP200 que se menciona en el estudio de la publicación que originó todo esto, que así la llama, es en realidad la fracción fina, es la fracción fina del suelo granular que nosotros estamos analizando, o sea, aquella que pasa por la malla 200. ¿Cuándo la densidad relativa equivalente es representativa? Cuando ese P200, o sea, el material fino que pasa por malla 200 del suelo que estamos analizando, es mayor que el P200 max, que son los valores que vimos anteriormente, como un rango, como una orientación. Y además, si nos encontramos entre SP200 entre 10 y 30, también la densidad relativa equivalente es representativa. Por lo tanto, es la que nosotros debiéramos ocupar. Eso significa ser representativa. Por lo tanto, si siendo representativa la densidad relativa equivalente y ocupamos la densidad relativa tradicional, no va a ser eficiente las conclusiones que obtengamos de ella. Por ejemplo, de compactación. A lo mejor por eso es que estamos caminando por una acera y nos encontramos con que se han originado asentamientos que perjudican al tránsito peatonal, sobre todo a las personas mayores de edad. ¿Será que habrán ocupado la densidad relativa tradicional para controlar la compactación, siendo que la más representativa era la densidad relativa equivalente? No lo sé, pero podría ser. Y es por eso que estamos poniendo aquí en conocimiento esta variable. Por último, veamos en qué estatus nos encontramos en este análisis que estamos realizando. Ya tuvimos nuestra presentación de una variable incidente para analizar la liquefacción, que es el índice de vacío equivalente. Hoy también hicimos una profundización sobre la segunda variable incidente en el análisis de liquefacción, que es la densidad relativa equivalente. ¿Qué es lo que viene ahora? Debemos presentar una fórmula que nos pueda apoyar en el análisis de susceptibilidad de la liquefacción, principalmente para los tipos de suelo que estamos analizando, y lo hemos detallado tanto en esta presentación como en la anterior de índice de vacío equivalente. Y debemos elegir el próximo publicación por la cual vamos a iniciar un proceso similar a lo que hemos tenido con la publicación que ha originado todos estos análisis. Quiero agradecer a los que estén mirando, quiero agradecer a todos aquellos que siguen estas publicaciones para geotécnicos, las PPG. Esta es la PPG 3. Quiero comentarles que este video va a quedar a disposición en el canal de YouTube con el concepto geotecnia y algo más, para que lo revisen.
para que lo comenten, para que si quieren y les gusta y es un aporte para ustedes, pongan el dedito para arriba y hacer que esto siga creciendo. Quiero agradecer a los que integran el grupo Mentor Geotécnico, que es el grupo de WhatsApp, que está destinado principalmente a resolver consultas y orientaciones con respecto al área de la geotecnia. En ese grupo se entregó la primera publicación en la PPG-1, tanto en su original en inglés como en su traducción, para que aquellos que la deseen puedan incorporarse al grupo y ahí se le entregan. Agradecer a Consultora Cors que nos permite tener estas instancias de entrega de conocimiento. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Espero sus comentarios, esperamos su apoyo y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.